Capítulo 6. Análisis de mercado. Ojo acá tranquilo, con su tiempo, no es para ansiosos, es determinante analizar bien el mercado. Miren, cuando yo importé las máquinas de soldar de China, propia marca y demás, ¿qué pasó? Yo tuve que hacer un análisis de mercado, porque ustedes imagínense que es una inversión fuerte como para traer un producto de allá y que después no se venda. Bueno, los análisis de mercado son relativamente similares, algunos se pueden hacer más online, otros más offline, depende si el análisis de mercado es a nivel regional, local, para un pueblo, para una ciudad, para una provincia, para un país, para un continente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar el ejemplo de cuando importé yo las máquinas de solda. Previamente a eso, estuve 3 meses haciendo una investigación y un análisis de mercado. ¿Por qué? Porque yo sabía que quería importar algo, que lo quería vender por redes sociales, por internet, pero no sabía qué era lo que tenía que vender, qué era lo que tenía que traer. Entonces ahí cuando empiezo a investigar productos y bueno, de repente traje un producto y me di con que había mucha competencia, con que yo me iba a costar hacer una propuesta, igualarla o superarla a la que ya había en el mercado. Me di cuenta de que la verdad que la gente no iba a tener por qué comprarme a mí, no comprarle a otro. Me di cuenta como que me quedé escaso de argumentos, pero también porque estaba escaso de presupuesto o de capital. Otro ejemplo, mi cuñada quiere poner un coworking. Bueno, perfecto. Y quiere cobrar 30, listo. Pero ¿qué pasa? Ella quiere hacer un coworking con una casa, hacer alguna modificación y ponerla para la venta. Pero en la zona está lleno de coworking que están recontra bien ambientados, te venden un montón de servicios y la verdad que salen igual o más barato. Entonces realmente analizando el mercado no le conviene, porque a la hora de lo que hablamos recién, de la propuesta de valor y demás, es como que ella no encuentra muchos argumentos como para diferenciarse. Ella se posiciona, que es lo que tenemos que hacer nosotros, se posiciona en el lugar del cliente y dice, che, ¿qué elegiría yo? Y sí, la verdad que no elegiría ese porque le falta. No es que ella no pueda hacer una propuesta superadora, pero en este caso, bueno, ella dice que no tiene recursos. Entonces, como para igualarlo. Entonces, vamos por partes. Es importante a la hora de la idea, a la hora de los negocios también, hacer un análisis de mercado, como les decía, que es lo que hice yo cuando importé de China. ¿Por qué? Porque, bueno, iba a traer sillas de oficina para vender por internet. Pero después que me di cuenta, cuando llegaran las sillas, yo las iba a tener que armar, iba a tener gente para armarla y demás, y desarmarla y después mandarlas, y la gente por ahí las quería, no las sabía armar, iba a tener esas complicaciones y competía contra grandes empresas y más, competía contra algunas fábricas de acá, y la verdad que el stock, el espacio que iba a ser traer sillas de allá iba a ocupar mucho espacio, porque vos para traer de China en ese momento tenías que traer una cantidad más o menos para que se justifique y que vos le puedas ganar. Entonces de repente se me ocurrieron también las practicunas, digo, bueno, estas se pueden plegar y demás, y empecé a analizar los mercados y me di cuenta que estaba Carestino y que estaban esto y que ofrecían promos en 12 cuotas y así, y bueno, y uno se fue más o menos viendo para dónde iba hasta que yo me decidí por las soldadoras. Pero ¿cómo me decido yo por las soldadoras? Utilizando sí algunas herramientas. Por ejemplo, ustedes pueden buscar Google Trends, de última buscan en YouTube y ahí les van a explicar y les van a contar cómo funciona esa herramienta, que básicamente te muestra las tendencias, ya sea del país, de todo el mundo, por qué región son más buscadas ciertas palabras. Entonces está bueno, ¿no?, que eso te tira una pauta y te dice cómo se comportó en los últimos 5 años, cómo se comportó en los últimos 10 años, y también está el planificador de palabras claves de Google Ads. ¿Qué pasa? El planificador de palabras clave lo que tiene bueno que te va a dar la cantidad de búsquedas mensuales que hay en Google sobre un producto o sobre un servicio. En este caso, en las soldadoras me decía, tiene 5.000 búsquedas mensuales y el costo de publicación es entre 50 y 70 pesos para estar en la primera parte de los resultados de búsqueda de Google. Entonces, ¿qué pasaba? Yo agarraba y decía, bueno, a ver, quiero comparar cuántas búsquedas tiene las soldadoras inverter, cuántas búsquedas tienen las sillas de oficina, cuántas búsquedas tienen las practicunas, cuántas
búsquedas tienen los cochecitos de bebé, cuántas búsquedas tienen las sillitas de bebé. Bueno, entonces iba con esa herramienta que a mí me parece fenómeno, porque quieras o no, es gratuita y a nosotros nos ayuda mucho saber que a lo mejor un producto en Google es buscado, nos puede dar indicios de que ese producto se venda bien, pero no alcanza solamente con saber si ese producto es buscado, sino después hay que ver cómo lo ofrecen ese producto, si lo ofrecen cuota, si lo ofrecen con envío gratis, esto en el caso que quieras vender por internet, ¿no es cierto? Entonces tenés que analizar a tus competidores, decir, che, bueno, yo traigo una soldadora, pero voy a competir contra estas soldadoras que están en Mercado Libre en 3.600, yo las traigo y a mí me da para vender a lo mejor en 3.600 también, o a lo mejor en 3.200, pero ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a promocionar yo si yo cuando me dé de alta como usuario en Mercado Libre voy a aparecer en la página 20? Ellos están primeros, por eso venden también. Entonces, bueno, empezar a analizar el mercado y empezar a buscar y decir, bueno, ¿a cuánto lo ofrece? Listo. ¿Qué calidad es el producto? ¿De qué amperaje, en este caso, en qué potencia era la soldadora que vendían? De tanto. ¿La mía de cuánto es? ¿Ofrecen garantía? ¿No ofrecen garantía? Todas estas cosas son los factores que hacen a un análisis de mercado. Entonces también, por ejemplo, otra de las cosas, che, ¿tiene servicio técnico esta soldadora? ¿Tiene servicio técnico en todo el país? Porque si yo voy a competir contra una marca que tiene servicio técnico en todo el país y yo solamente tengo servicio técnico en Córdoba, porque obviamente que para dar servicio técnico en todo el país y tenés que tener una estructura fuerte. Bueno, como mis máquinas estaban probadas y cada 500 soldadoras solamente venía fallada a lo mejor una o dos, entonces yo decía, bueno, voy a competir y voy a decirle cambio directo. Si a vos te falla la soldadora dentro del año, me la trae y te la cambio. Con tal ya estaban probadas, esas soldadoras vendían con normas de seguridad, normas de calidad, entonces realmente funcionaba bien y no tuve problema y me permitió. Está bien, fue una jugada. Pero entonces, analizando el mercado, ¿cómo lo analizábamos? Bueno, entrando los perfiles, cada uno que tenía en Mercado Libre, qué era lo que vendía, qué ofrecía, cómo eran las cuotas, en cuánto tiempo llegaba, si por ahí te lo daban con algún combo, a lo mejor te daban la soldadora, te daban los electrodos y te daban la máscara, otro te daban los imanes. Bueno, eso es básicamente analizar el mercado, ver qué hay en la competencia y vos inteligentemente tenés que decir, bueno, yo tengo que mi propuesta de valor tiene que ser igual o superadora. ¿Por qué alguien tiene que comprar una marca que no conoce al mismo precio que tal? Y bueno, porque a lo mejor tenía, qué sé yo, cambio directo por los primeros 3 meses, cualquier problema. O porque yo le daba los electrodos y la máscara de soldar. O bueno, eso es después, entra en la propuesta de valor y entra en la promoción, en la forma de comercializar el producto. Cuando ustedes van a hacer el análisis de mercado, también, ojo, tengan cuidado porque yo en su momento importaba patines de China, patines en la época de Soy Luna, donde en la novela, ¿qué pasa? Todo el mundo patinaba y yo de repente empecé a vender esos patines. Entonces, si vos hubieses hecho la búsqueda de patines artísticos en Google Trends, donde te da las tendencias y cómo es el comportamiento, te muestra el gráfico, te vas a dar cuenta que patines venía así y de repente por una serie que se hizo muy famosa, hizo así la curva y se empezaron a vender en poco tiempo, en 8 meses, un año, se empezó a vender muchísimos patines, pero después bajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que también hay que tener ojo, hay que tener mucho cuidado con las tendencias, con las modas. Hay que analizar a la hora de analizar el mercado, de poner en práctica todo lo que estamos hablando de la idea y demás, pero también hay que tener cuidado con las tendencias. ¿Por qué? Porque esas tendencias pueden ser de corto plazo. Entonces, si son de corto plazo, nos pueden llegar a perjudicar, porque de repente uno se estoquea pensando, algún desprevenido se estoquea pensando que va a ser así la venta recurrentemente y de repente se frena porque termina una novela, después no la hacen más y te quedan cientos de patines que realmente, el consumo promedio eran de 10 y como había una serie era de 100, pero después eso se terminó. Entonces, bueno, el análisis de mercado es fundamental y ustedes pueden hacer un análisis, como les decía, con pocos recursos, analizando redes sociales de los competidores, analizando estas herramientas Google Trends, búsquela en Google. La que es fantástica es el planificador de palabras claves de Google Ads. También búsquela en Google, cómo utilizarla, búsquelas en YouTube, hay videos que lo explican. Entonces, estas herramientas le van a ayudar. Bueno, una de las partes importantes del análisis de mercado es identificar
a tu público objetivo. Vos tenés que saber perfectamente para quién está orientado tu producto o tu servicio. Entonces, en el caso mío de las soldadoras, ¿para quién estaba orientado? Para todos aquellos hobbyistas que les gustaba a lo mejor reparar ciertas cosas en su casa. ¿Por qué? Porque mi máquina de soldar era una máquina hobbyista. Entonces eran para aquellos que les gustaba la soldadura, la herrería, como un pasatiempo para reparar algunas cosas pequeñas, algunos pequeños talleres de herrería. No era para grandes industrias ni para grandes talleres. Entonces estaba claro que mi público objetivo normalmente en un 99% eran personas de sexo masculino, ¿no es cierto? Que era de todo el país, así estaba segmentado, que les gustaba las máquinas y las herramientas y que a su vez hacían pequeños arreglos o pequeñas soldaduras. Si volvemos al ejemplo de la pizzería y hacemos de cuenta que tenemos una pizzería que está ubicada en la esquina de un colegio, ahí cerquita del colegio, podríamos decir que nuestro público objetivo son los mismos docentes o el personal del colegio en sí, ya sean transportistas, ya sean maestros, ya sean los padres que buscan a esos chicos. ¿Por qué? Porque como van a estar cerca, ellos podrían ser nuestro público objetivo. Está claro también en el ejemplo de la soldadora a quién iba dirigido. Si nuestra idea de negocio es montar una casa de uniformes y estamos en una zona que está cerca de un colegio, 50 metros, podríamos decir que ese colegio es nuestro principal público objetivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos expandimos, publicamos en redes sociales, hasta podríamos tener a nivel nacional público objetivo. Porque si nosotros de repente posicionamos nuestra página y posicionamos nuestro Instagram y posicionamos nuestras redes, podríamos estar vendiendo a todo el país. Pero lo importante es como el dicho dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Y yo te recomiendo que de repente tenés un negocio muy pequeño, no pienses en venderle a todo el país. Pensalo si querés, pero primero prepárate. ¿Por qué? Porque de repente hace falta otra estructura, hace falta otra logística, hace falta otro capital. Y una de las cosas que quiero dejar en claro, analicemos el mercado, pero con criterio. Si nosotros vamos a alargar una idea de negocio, ojo, tampoco creamos que, por ejemplo, si tenemos un capital de 10, no vamos a alargar a hacer una cadena de pizzerías o una franquicia de pizzería. ¿Por qué? Porque no tenemos presupuesto. No les digo que no lo puedan lograr el día de mañana, pero sí que se acomoden y que sean bien criteriosos a la hora de saber y con los pies sobre la tierra. Che, por ejemplo, tengo 100.000 pesos, quiero comprar ropa para vender. ¿Puedo vender por mayor con 100.000 pesos? Y la verdad que no. O sea, le estás errando al público objetivo, porque, a ver, de repente uno que compra ropa por mayor capaz compra de 500.000 o de 1.000.000 y vos ya no podés apuntar eso. Entonces como que tenés capital muy chico como para comprar por mayor. Si vos realmente querés comprar por mayor, a lo mejor tendrías que estar hablando de millones de pesos. A ver, esto entre comillas, ¿por qué? Porque vos vas a Flores y vas a la Salada, por decirte, y vos a un local de ropa le preguntas cuánto vale esta camisa, te dice vale 1.500 y por mayor te dicen 1.450. Bueno, está claro que no es un precio mayor, te dicen por mayor es cuando vale 1.500 el público y vos compras 1.000.000 de pesos y te queda en 700 pesos, 750 pesos, cuando realmente es por mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés poco presupuesto, no encares el negocio mayor. Arranca con el público minorista, empezá a crecer, empezá a generar cada vez más, a multiplicar tu capital, ¿no es cierto? A meterle interés compuesto. Tenías 10, después tenés 12, después esos 12 lo transformaste en 14, en 15, y después de ahí, cuando ya tengas una estructura económica, ahí sí te podés animar a ir a pelear por el mayoreo. Y otra herramienta más que te van a servir para el análisis de mercado son las encuestas. Si querés hacerle encuesta a tus familiares, a tus amigos, que prueben el producto, larga un prototipo, que ya vamos a hablar en otro capítulo del producto mínimo viable. No sé si han leído alguna vez el libro Lean Startup. Bueno, ya vamos a hablar también en este curso del producto mínimo viable. Pero bueno, parte del análisis de mercado es hacer encuestas si estarían dispuestos o no a comprar tal producto, si estarían dispuestos o no a comprar tal producto a tal precio. Bueno, todo eso que vos puedas hacer, todo ese testeo que puedas hacer, te va a servir para cada vez estar más alejado del fracaso y mucho más cerca del éxito de tu negocio.